Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor. Hoy lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario, solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles. Vamos a pedir entonces a estas dos columnas fundamentales de la Iglesia que intercedan por nosotros y nos ayuden a ser fieles como ellos al seguimiento y al anuncio de la palabra. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 11. El Salmo 33, la segunda lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y 17-18. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos en una única y misma fiesta la grandeza de la Iglesia y su tarea en el mundo de seguir llevando el mensaje del amor, de la gracia y de la salvación que Dios ha trazado desde antiguo para todos aquellos que, como Pedro y Pablo, estén dispuestos a dejarse recrear por la palabra de vida que ha venido a traernos nuestro Señor Jesucristo. Habría mucho que decir de cada uno de estos apóstoles en singular, y sin embargo la Iglesia ha querido unirlos en una misma fiesta para que pudiésemos dar una mirada global de este misterio a través de estas dos columnas fundamentales que soportan esta maravillosa obra de la salvación, como nos recuerda la oración colecta de este día. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Qué celebramos entonces hoy en esta fiesta conjunta de estos dos pilares de nuestra iglesia? Ante todo celebramos la gracia de Dios, que con un amor y misericordia infinitos hace apóstoles de Jesucristo para que estén con Él y continúen su obra de construir su reino de paz y de vida en medio de los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso Dios no se fija en nuestros pecados, porque ha venido en Cristo a reconstruirnos y a salvarnos. Así vemos a un Pedro impetuoso, primario, impulsivo, en momentos decidido y en otros cobarde. A un Pedro arriesgado, pero también a un Pedro que se deja llevar por el miedo y los respetos humanos. A un Pedro que es capaz de dar la vida por el Maestro, pero a la vez un Pedro que cuando llega el momento se tira atrás y es hasta capaz de renegar, mentir y maldecir. En fin, un Pedro valiente y fuerte, pero también un Pedro que llora sus remordimientos. Asimismo vemos a un Pablo
estudioso y fiel a la ley, pero a la vez cómplice de la muerte, de la persecución y de las atrocidades cometidas a los cristianos que deciden su vida por Cristo y su Evangelio. Pero vemos también a un Pablo que después de escuchar la voz del Maestro que lo llama, a quien persigue, sabe dejarlo todo para que ya no viva él, sino Cristo, y así muera crucificado en él. Esta es la gracia del amor de Dios que nos salva en Cristo y que nos llama también a nosotros a dejarnos seducir por la palabra de Cristo para ser también sus testigos del amor, el perdón y la misericordia que hace apóstoles, testigos y misioneros para la construcción de un mundo nuevo. En las lecturas vemos cómo estos dos pilares de la Iglesia no solo comparten la gracia del amor que ha hecho de ellos hombres nuevos y capaces, sino que comparten con Cristo sus mismos padecimientos. Los dos han sido liberados de las cadenas que los quieren encadenar a una vida de servilismo a las fuerzas y poderes de este mundo, que con sus engaños y propuestas lisonjeras hacen ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Los dos han sido rescatados de una vida de superficialidad, de las cosas pasajeras, a la vida definitiva y verdadera de la gracia que por la fuerza del Espíritu Santo hace hombres nuevos y una nueva humanidad. Esta fiesta nos invita, además, a una profunda reflexión sobre la presencia y el rol de la autoridad pastoral en la Iglesia, en los pastores, que como Pedro y Pablo han sido recreados por Cristo y constituidos en apóstoles con la autoridad recibida de Cristo, para que en medio de sus debilidades se manifieste la fuerza salvadora de Cristo como obra suya y no de hombres revestidos de humanidad y fragilidad, como dice Pablo en 2 Corintios 12:10. Y a la vez nos invita a saber descubrir cuál es también el rol de los fieles, quienes guiados por sus pastores forman el único rebaño con el único pastor que es Cristo Jesús. Somos una iglesia revestida de fragilidad porque está compuesta por hombres como Pedro y Pablo, a veces fuertes y decididos y a veces frágiles y cobardes, pero revestida también del Espíritu de Cristo que infunde el poder creador de Dios, que de las piedras puede hacer brotar hijos de Abraham. Pedro y Pablo son aquellos que representan al Señor por la función de servicio incondicional en su iglesia, construyendo así el reino de Dios en un mundo siempre hostil a la verdad y a la justicia y al amor. Por eso son libres, hombres libres de cualquier cadena que quiera atraparlos y mantenerlos como esclavos, sujetos a su pasado y a su pecado. Son liberados para ser y estar siempre disponibles al anuncio del Evangelio que configura en nosotros a Cristo y nos hace verdaderos hijos de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 4, 5, 7. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús, pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en Jesús. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Así queda claro que los pastores y los fieles de la iglesia no son ya siervos de los poderes de este mundo, sino amigos del Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso será entonces la fuerza del amor incondicional de Dios que se manifiesta en la debilidad de los hombres, quien transforme los corazones de piedra en corazones de carne. Dice Andrea Tesarolo: entre los apóstoles Jesús estaba junto a ellos como aquel que sirve y como aquel que ostenta la autoridad. Asimismo, era enviado a los suyos a representarlo con autoridad, haciéndose servidores del pueblo de Dios con este espíritu,
Los apóstoles pueden cumplir fielmente su misión, que es la de guiar, enseñar, distribuir los signos de vida queridos por el Señor. Ellos deben cumplir esta misión sobre todo en los pobres y deben ser capaces de ser como el siervo de Yahvé que ha dado su vida. Sigo en esta parte de nuestra meditación al Padre Nelson Medina, que nos da grandes luces para nuestra reflexión. Pedro y Pablo, en su complementariedad, nos ayudan a mirar el conjunto de la Iglesia, donde todos estamos llamados a formar un solo pueblo en la unidad y en el amor. Pedro confirma la obra de Dios entre los judíos para mantener la fidelidad de Dios a la alianza con el antiguo pueblo de Israel. Pablo, en cambio, entreabre la riqueza de la gracia para los no judíos, es decir, para los paganos, los gentiles, de los que procedemos nosotros, quienes damos gracias a Dios por llamarnos también a la salvación. Los dos entonces representan la bondad del Evangelio en y para todos los pueblos de la tierra. Pedro representa la institucionalidad de la Iglesia al ser constituido como piedra cuya roca fundamental es Cristo. Pablo representa el aspecto carismático no institucional de la Iglesia, es decir, la obra que el Espíritu va haciendo con cada uno de nosotros, también llamados, elegidos y justificados, como dice Pablo en Romanos. Queda así claro el misterio de la Iglesia como comunidad jerárquica e institucional, pero a la vez carismática y constructora. Pedro, siguiendo a Jesús con los apóstoles, va de la cruz a la Pascua, haciendo este proceso de conversión y transformación en un hombre nuevo y espiritual. Pablo, en cambio, hace el proceso inverso, de la resurrección a la cruz. Dice en Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso es alcanzado por Cristo para ser apóstol de los gentiles. Pedro nos enseña que no hay resurrección sin cruz. Pablo nos enseña la gloria de la resurrección como fruto de la cruz. Ambos son perseguidos, amados, convertidos y enviados. En los dos contemplamos la belleza de la gracia y la complementariedad de la misión. Pidamos entonces a estas dos columnas de nuestra Iglesia que también nosotros, que hemos sido llamados desde la eternidad por una decisión de amor de Dios y por su gratuidad, que seamos fieles a este llamado para que juntos con los apóstoles y pastores podamos construir en nuestro mundo, marcado por el egoísmo, la injusticia y la corrupción, el reino del amor, la justicia y la verdad que vino a traernos Jesucristo, el Hijo amado del Padre, con su palabra y con el don de su vida. Hoy yo le doy gracias a Dios porque me ha mirado con misericordia y en medio de mis debilidades e incapacidades ha querido llamarme ya desde hace 25 años para que, como Pedro y Pablo, siga en medio de mis debilidades mostrando su rostro de amor y misericordia. Por eso, hermanos, les pido entonces una oración sincera por mí, para que siga siendo fiel a esta gracia inmerecida. La Santísima Virgen María nos siga ayudando y acompañando en esta inmensa pero bella misión. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día. Nuevamente les pido hagan una oración por mí, para que al celebrar estas bodas de plata de mi ordenación sacerdotal, pueda seguir siendo fiel en medio de mis debilidades al Señor. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.